El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos un día más para hablar acerca de un tema que nos apasiona y nos vuelve locos, que es el tema de la guerra civil. Lo cierto es que hemos dedicado unos cuantos programas a ello, Iván y Antu, que son los colaboradores que tenemos hoy en pantalla para que los vean en YouTube y bueno, pues en los auriculares para los que lo escuchen en otras aplicaciones como Spotify, saben bien porque han participado ya en varios episodios y bueno, y también han participado en una serie de jornadas de recreación histórica, pues ya que pertenecemos al grupo Primera Línea, que bueno, pues que se dedica a recrear la guerra civil, ¿no? Por allá en Aragón, una provincia de la cual hablaremos hoy. Concretamente hablaremos de Huesca, del inicio de la guerra civil en Huesca, también de lo que es la situación de lo que es la ciudad, bueno, de la provincia de Huesca, perdón, y luego, pues, por otra parte, hablaremos concretamente acerca de los combates de Sietamo. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Preparados? Buenas tardes, Javier. Sí, preparados una vez más. Muchas gracias por la oportunidad. Para quien vea YouTube, Javier, aquí estamos. Está Iván ahí con la mano en la cara. Me ha hecho muchísima gracia. Bueno, lo primero de todo, agradeceros el estar aquí, porque, bueno, sencillamente este es un tema que tiene bastante tirón dentro de lo que es los oyentes del programa. Además, hemos comprobado que tienen muchísima retención y queríamos, bueno, pues seguir un poco en esta línea, ¿no? Hablar acerca de bueno, pues de otros territorios que no son Madrid, que al final muchas veces hablamos mucho de Madrid y la guerra civil es en muchos sitios y desde luego vale la pena mucho promoverlo. Bueno, claro. Lo primero de todo, vamos a hablar acerca de cómo está ya la guerra civil en Aragón, porque desde luego hubo bastante, digamos, hubo precedentes, ¿no? También de violencia, en general en toda España, pero en Aragón fue bastante pronunciada también. Y bueno, un poco de cómo se comparte, o sea, cómo se reparte el territorio, ¿no? Tras el golpe de Estado del 36. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Iván? Pues a ver, primero de todo, pues efectivamente lo que decías, muchas veces cuando se habla de la guerra civil, suele haber como un conjunto de 7, 8 cosas, 8 sitios, 8 nombres que suelen mencionarse mucho, ¿no? Que si, pues Madrid, Barcelona, Ascaso, Azaña, los militares sublevados, la cornisa norte, hay como una serie de ítems que se tratan mucho. Sin embargo, claro, la guerra civil sucedió en todo el país, y muchas veces el mundo, a ver, no digamos el mundo rural, ¿no? Pero el mundo alejado de estos grandes objetivos militares se suele dejar de lado. Y nosotros, desde la Asociación de Grupo de Recreación Primera Línea, solemos trabajar bastante bueno, pues en estos sitios, en sitios alejados de grandes núcleos de población, donde también pasaron cosas muy importantes, pero que suelen diluirse, ¿no? Por ejemplo, en este caso se habla mucho del Frente de Aragón, un frente del que vamos a hablar hoy, que bueno, se menciona como esa especie de tierra de nadie que se forma en las primeras semanas de la guerra, que se queda ahí estancado hasta que llega un momento que el bando sublevado es tan fuerte que desbanda la República por todos los lados, entre ellos por el Frente de Aragón. Entonces, claro, es como que queda ahí un vacío desde la mención que desde el grupo de recreación histórica, Primera Línea de recreación histórica, solemos intentar corregir en los actos que hacemos. Y de hecho, bueno, hoy vamos a tratar los combates en Sietamo y el golpe de Estado en la provincia de Huesca, porque suelen ser los temas que más tratamos en las recreaciones y que queríamos hacer este podcast más que nada para poder hablar un poco más, porque muchas veces la propia dinámica de la recreación, el aspecto visual, la teatralización, nos deja muchas cosas por el camino que, pues a ver, quizás si el oyente tiene este podcast pues para poder tenerlo de referencia, ya sea antes o después de la recreación, para poder ir siguiendo un poco el hilo histórico, que puede ser que en la misma recreación pueda llegar a perderse. No sé qué opinas tú al respecto, Anto. Pues has hablado muy bien, la verdad. Nosotros lo que buscamos es eso, es una recreación, un concepto de recreación de guerra civil
alejado de los historiadores o de los duchos en la materia y más de clase obrera, se podría decir. Es decir, más de andar por la calle, de gente más humilde, con esos pequeños personajes, esos pequeños sucesos históricos o esas pequeñas actividades o actuaciones que si bien, pues evidentemente no tiene el mismo volumen, no puede tener el mismo volumen si estamos en una localidad actual de 300 habitantes a Madrid, que se me escapan hasta los millones que tiene, pero que sus dramas personales y sus vivencias pues son dignas de recordar también y no van a ocupar libros de historia. Por lo tanto, ese es lo que tenemos que rellenar, el fenómeno asociativo, el fenómeno de barrio, el hacer pueblo y el hacer comarca. Así que ya lo has dicho muy bien, Iván. Es importante la historia social y sobre todo hablar acerca de las personas corrientes que sufrieron el conflicto y que desde luego pues desarrollaron sus vidas en torno a él, porque a nadie dejó indiferente la guerra civil y a todos y a todas les tocó de una manera o de otra. Pero bueno, haciendo un pequeño inciso, Antu, acércate un poco más el micro. antes que nada. Ahí está, perfecto. Cosas del directo. Estas conversaciones son así de espontáneas y qué valor tienen, ¿verdad? Si soy el mejor, más valor aún. Eso, hombre, ya ves, sobre todo a la gente que lo vea, que lo escuche en podcast. De aquello iba la cosa, ¿verdad? Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo queda Huesca y cómo queda Aragón tras el estallido de la Guerra Civil? Porque, bueno, es que es una provincia que va a ser fundamental. Vale, pues a ver, entrando un poco ya en faena, lo evidente es que el 36 es un año muy inestable a nivel político en España, porque bueno, las elecciones, una sociedad muy politizada, la formación de grandes bloques políticos, la posición entre unos y otros, acaba generando pues lo que ya sabemos, que hay una serie de militares que llevan tiempo ya intentando poner en vereda a la República, según su punto de vista, que la victoria del Frente Popular hace que sus planes se aceleren. Y entre ellos, en Aragón tenemos varios personajes que están dentro del complot, ¿vale? Hoy vamos a hablar de 3 de ellos, que sería el primero, Cabanellas, es un militar afín al golpe de Estado, que está al mando de las tropas en Zaragoza capital. De Benito, era Gregorio de Benito, ¿no, Antu? Gregorio de Benito, sí. Que está al mando de las tropas en Huesca. Y el coronel Villalba al mando del batallón Ciudad Rodrigo en Barbastro, infantería de montaña. Claro, en un principio estos 3 militares están dentro del complot para derrocar a la República. No está claro en estos primeros momentos de la guerra o de la preguerra el derrocar al gobierno de la República para poner qué. Hay algunos que tienen sus puntos de vista diferentes, pero el caso está en que cuando se subleva, el día después de que se subleve las tropas de África, diferentes sindicatos, sobre todo la CNT, convocan una huelga general para protestar contra este alzamiento y sobre todo para solicitar a las autoridades civiles de la República que armen a los sindicatos, a los obreros, para así poder hacer frente a los militares sublevados. Esto es una cosa que sabemos que pasará en Barcelona y en Madrid y creará problemas en la República, porque tendrá un segundo poder al margen del suyo, que serán estas milicias. Sin embargo, en Aragón pasará algo diferente. Las autoridades civiles en 1932 pararon el golpe de Estado del general Sanjurjo. Entonces, ellos ya han demostrado que tienen mecanismos para parar una sublevación militar. Pues que aparte de eso, en 1934 también pararon la revolución que se estaba gestando en Asturias. Entonces, la República, viéndose fuerte y teniendo experiencia de que ellos han sido capaces de mantener el control por sí mismos, decidieron que en Aragón, los diferentes gobiernos civiles de cada una de las provincias, que no iban a armar a los obreros. Entonces, ¿qué pasará? Que en el momento de que Cabanellas se subleva en Zaragoza y toma la plaza de Zaragoza, mandará una orden a Benito en Huesca, y Benito, con poco más de 400 hombres, se hace con la ciudad sin prácticamente oposición, porque no tienen la oposición armada de los sindicatos que se han encontrado los militares
en las ciudades que han perdido, sobre todo Madrid y Barcelona. Ay. Claro, la posición de los sindicatos es tremendamente importante. De hecho, es más, los sindicatos llegan a entrar incluso en el gobierno y la posición de los sindicatos es imprescindible para que se arme al pueblo. La presión, más bien, ¿verdad? Más que la posición. Pero bueno, en cualquier caso, concretamente hemos hablado de Huesca. Huesca, ¿cómo queda? Porque, claro, se subleva prácticamente sin oposición, pero luego es una zona de combates, porque hay un intento de asalto sin éxito sobre Huesca en torno a estos meses. Sí, bueno, Huesca, lo que dice Iván, hay una desorganización y al final el regimiento Valladolid, que está dirigido por el general de brigada, el Gregorio de Benito, se subleva y al final, a pesar de que a primeras horas del día 19 de julio, de la noche del 19 al 20, se ven algunas células anarquistas o incluso comunistas por el centro de Huesca, son rápidamente dispersados y no se da un combate en la ciudad. Aquí las autoridades civiles practicaban lo de Fernando VII, palo a la mula negra, palo a la mula blanca. En el caso de Huesca, el gobierno civil, dirigido por Carrascosa, días antes permite a los militares, cuando ya se oyen ecos de la sublevación, permiten a los militares coger ametralladoras desde el polvorín y metérselas en el cuartel, lo cual ya puede indicar lo que se podía pasar, pero a la vez el mismo hombre da permiso a los anarquistas a incautarse de las armas de las pocas armerías que había en Huesca. Por lo tanto, en Huesca yo creo que se puede definir todo como indecisión y al final, pues, esos pocos hombres del regimiento Valladolid se van a sublevar. Unos hombres que eran los que estaban haciendo la mili y que curiosamente eran la mayoría catalanes. Por lo tanto, imaginaos la situación de una Huesca muy cercada, muy pequeña en hombres, con la avalancha de las milicias obreras provenientes de Cataluña y defendida por soldados catalanes haciendo la mili. Eso va a hacer que la defensa sea prácticamente hasta del último hombre, una defensa muy, muy pequeña, pero que tienden una trampa a la República, las milicias obreras con pequeños núcleos de resistencia, primero Loporzano, Sietamo, Estrecho Quinto, y las milicias obreras caen en la trampa. Se obcecan en acabar con esos pequeños núcleos de resistencia y mientras tanto pues Huesca se va a fortificar y va a poder resistir ese cerco que se va a dar en torno a la ciudad, quedando como una sartén, digamos, rodeada por todos los lados, menos por una carretera, que es la carretera secundaria, no precisamente una que va hasta Zaragoza, sino una que va hacia Yerbe, un pueblo pequeñico. Y ahí se van a quedar pues prácticamente 2 años, hasta abril del 38, en el que se rompe el frente. Pero bueno, eso es a grandes rasgos lo que sucede en la ciudad y Sietamo es una pieza clave en esa posible defensa. Claro. Hablo Javi, ¿vale? Sí, el tema es ese, que hay que ver también qué es lo que está pasando en el lado gubernamental, porque hemos hablado de Cabanellas, Zaragoza, ¿no? Benito en Huesca, pero es que tenemos a otro militar, un militar que en un principio estaba muy a favor del golpe de Estado, pero que se le complican las cosas. Y es que, por ejemplo, hoy en día sabemos que las delimitaciones administrativas eclesiásticas, por ejemplo, no se corresponden con las provinciales, con las civiles. Quiero decir, dentro de una misma provincia puede haber diferentes diócesis. Pues con la administración militar pasa un poco parecido. Entonces, en aquella época, las tropas que estaban acuarteladas en la ciudad de Barbastro, que es donde estaba el coronel Villalba, que esto es la parte más oriental de Aragón, ¿no? La más tocando a Lérida, más tocando a Cataluña, pues estaban bajo las órdenes de Barcelona, de las tropas de Barcelona. Y en el momento en el que el general Godet en Barcelona fracasa su golpe de Estado, él libera a todos sus subordinados de cumplir las órdenes que le había dado de levantarse contra la República. Entonces tenemos que en un primer momento el coronel Villalba, que sí que era un ferviente apoyador del golpe de Estado, ve que sus superiores le dicen que no, un poco, haz lo que tú quieras, pero yo no te doy la orden. Pero es que aparte de esto, ve que hay miles y miles y miles de obreros que están saliendo de Cataluña para liberar las ciudades que han sido capturadas en Aragón. Porque, vamos a ver, igual que hoy pasa que uno ve una manzana en Barcelona y dice, vaya, aquí cabe todo mi pueblo, eso también pasaba antes.
Entonces, que todo el cinturón industrial de Barcelona, todos los obreros, o la gran mayoría, cogieran armas y vinieran a por ti, te complicaba mucho la situación y la decisión de qué hacer. Pero es que no pasa solo eso. Pasa que en las zonas de Aragón donde no estaban bajo un control efectivo de los militares o de la Guardia Civil que se haya podido sublevar, se van organizando pequeños comités locales. Unos comités locales que vienen de esa tradición española de las juntas, que tienen la idea un poco de gestionar este día a día en un momento en el que el poder, el Estado se está tambaleando. Y en Barbastro, los comités, los obreros, tampoco están quietos y están expectantes de qué van a hacer estos militares. Pero es que estos militares tampoco estaban todos de acuerdo con el golpe de Estado, porque Coronel Villalba y sus subalternos más cercanos, pues sí que lo estarían. Pero la tropa no. Es que en la tropa hay mucha gente que puede estar allí, bueno, de rebote, porque estamos en una época en la que aún existe la mili. Aún hay gente que hay un trámite que tienes que hacer con la administración, que es prestar servicio en el ejército. Pero es que, más allá de eso, estamos hablando de que en España, en los años 30, no es un país especialmente rico y tiene zonas muy deprimidas económicamente. Y claro, la carrera militar puede servirte como un oficio, no por ideología, no por opinión, no por convicción de sus valores, sino una forma de aportar un dinero, aportar un sustento o al menos sostenerte tú mismo. Por lo que parece ser que en general la tropa que estaba en Barbastro tampoco estaba muy de acuerdo. Entonces todo esto provocó que al final, después de estar como 2 o 3 días encerrados en el cuartel en Barbastro, el coronel Villalba se declarara a favor de la República. Entonces, el golpe de Estado que había fracasado en Cataluña, pero que parecía que estaba triunfando en Aragón y que podía delimitar el frente entre República y sublevados directamente en Cataluña, esto cambia. Esto cambia porque la parte oriental de Aragón se mantiene aliada a la República. Y lo que iba a ser un frente que puede que se estableciera pues por ahí por Lérida, o por el Cinca, o a saber dónde, se establece muy cerca, muy cerca, muy cerca de las capitales. En el caso de Huesca es lo que decía Antu. En el caso de Huesca se aprovechan unas elevaciones que hay en la parte del este de la ciudad, que se llaman, bueno, es como una cordillera, generalmente se llama eso Estrecho Quinto, pero tengo entendido que son 3 sierras diferentes o algo así, pero son unas pequeñas elevaciones y a través de estas elevaciones y de los pueblos que hay, pues se van tomando como puntos de defensa para parar esta marea de gente que va a venir. Y efectivamente, bueno, en un principio lo hacen bastante bien, porque uno compara números y es lo que decíamos, en Huesca había 400 hombres. Aunque puedas ir recibiendo refuerzos, mantener las carreteras, al final te acabas solo con una carretera, pero mantener las carreteras durante tanto tiempo es complicado, es complicado. La verdad que a mí me gustaría hacer un inciso por eso, porque la figura del coronel Villalba me tiene loco. O sea, es la verdad que es una figura de... Es un hombre que ha sido héroe en África, que ha ascendido por méritos de guerra, que días antes en Huesca le tienen que mandarle callar de las algaradas que decía de sublevarse, que se reúne en Barbastro con los movimientos afines, con empresarios y con movimientos ideológicos de derechas para preparar la sublevación. Y luego cuando es la sublevación, lo peor que le puede pasar a ese pobre hombre es que tenga que tomar él la decisión. Entonces, eso, se cree, yo pienso que es como Iván, las declaraciones del general Gotet, una vez derrotado en Barcelona, diciendo que libera a sus hombres de sus compromisos, para él es la excusa. Y dice, pues ya está, si mi mando me lo manda, yo obedezco. Y se tira 2 días encerrado en el cuarto de banderas con un teléfono. O sea, que al final el hombre... ahora lo vemos con tiempos, pero lo vemos todo como muy claro, los que se sublevaron, los que no. Pero todas esas historias de, pues como Villalba, de esos hombres, de qué hacer en el momento adecuado, en el momento preciso, no sé, tiene su especial morbo y su especial encanto. La verdad que es una figura... Bueno, hay quien Mola le acusó de traidor, que se había vendido por dinero. Los republicanos, después de la caída de Málaga, también le acusaron de traidor. Fue doblemente acusado de traidor. Se exilió y luego volvió y recuperó los rangos que tenía. De hecho, a mí esto me parece súper curioso, porque, bueno, de hecho también fue comandante por lo que he estado leyendo, comandante de Gerona, y que participó
en ese famoso exilio, retirada escalonada, ¿no?, del ejército republicano en Cataluña en el 39. O sea, cuanto menos es curiosa la historia de este hombre, porque entre otras cosas es como un poco que a posteriori también él reconoce que él no estaba a favor digamos, de la ideología o del bando rojo, ¿no?, como lo llamaban. Habría que haber estado en sus botas también, lo que le vino. Sí, es muy, yo al final supongo que los militares, pues eso de una causa o una misión la deben cumplir, pero lo que decía Iván, no tiene que ser muy sencillo estar tú con tus hombres acuartelados en el Ciudad Rodrigo, en Barbastro, sin saber quiénes de tus hombres están contigo o quiénes esperan a que salgas para hacer lo que le habían hecho a Godet, que la habían pelado, que la habían detenido, y sabiendo lo que te viene. Es que al final desde Huesca yo creo que se le mandó y dije, no, aguanta tú ahí, pero hostia, aguanta tú. No sé cómo decirte. Tuvo que ser una situación un tanto difícil y quizá pues la decisión se la tomaron las milicias plantándose en Barbastro. La marea humana que vino diría, pues decisión tomada. Y bueno, dentro de esa marea humana, ¿no? Esa marea humana va a una serie de lugares, ¿no? Como ha dicho bien Iván antes, digamos, los sublevados hacen, digamos, o sea, digamos que de alguna manera establecen diversas posiciones defensivas, entre las cuales se establece el pueblo de Siétamo, pueblo en el que, bueno, pues es verdad que en unas semanas vamos a tener, bueno, pues una recreación que ya además lleva varias ediciones y que ha gustado mucho, donde se habla justo de esto, de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Y bueno, la verdad que, en fin, ¿qué pasa en Siétamo en estos días y en estas semanas? Porque desde luego es cuanto menos interesantísimo y sobre todo porque hay varios golpes de mano, ¿verdad? Sí, es que lo que pasa en Siétamo, bueno, no creo que sea más curioso, ¿no?, igual que otro lugar, pero sí que se empieza a juntar mucha gente allí. Porque en un principio tenemos, claro, es que parece que Huesca puede parecernos un objetivo militar más o menos menor, ¿no?, en comparación con Zaragoza o con el evidente, ¿no?, que es Madrid, que va a ser lo que va a paralizar el frente de Aragón. Pero en un primer momento no sabes cómo va a ser de complicado superar las defensas de estos rebeldes. Y lo que está más allá de Huesca es muy interesante, porque lo que está más allá de Huesca es Navarra. Y Navarra es lo que te enfrenta, lo que te cierra, o sea, es el cuello más estrecho que te cierra toda la cornisa del norte. Entonces, bueno, pues había un cierto interés relativo en intentar presionar el frente de Aragón por todos los lados, aunque es lo que decimos, ¿eh?, en el momento de que peligra la capital, todo esto acaban siendo castillos en el aire y a defender Madrid. Claro, en Huesca cuando van hacia allí, cuando llegan las milicias llegan un poco desorganizadas, ¿no? Cogen trenes, cogen camiones, van hacia Aragón, esa carretera llegará hacia allí y se van juntando en los primeros puntos de defensa de los sublevados diferente gente. Tenemos, por ejemplo, las tropas del Ciudad Rodrigo, diferentes milicias de corte político muy distinto que vienen de Barcelona, ¿no? Que primero, que si los del POM, que luego llegan a Ascaso, también estaban por ahí el partido sindicalista o socialista. Sí, el sindicalista, Sí, el yo PSUV. creo que llegó de todo. Llegaron todas las milicias que se hicieron, acabaron llegando a la zona, porque que te lleguen las milicias del Partido Sindicalista Ángel Pestaña es relativamente, las milicias relativamente pequeñas y no van a ser muy absorbibles. La verdad que Sí, y aparte de estas milicias, ves esas milicias obreras catalanas directamente, porque la mayoría, bueno, es que la gran mayoría te vienen de provincia de Barcelona, vaya. También es muy curioso porque en estos comités locales, en los pueblos que tienen la capacidad demográfica para poder articularlas, también se hacen lo que se llaman milicias locales aragonesas, ¿vale? Como tal, esto de milicia local aragonesa suena a lo que es un término que se utiliza para estudiar, pues bueno, pues historiografía pura, pero sí que es verdad que, bueno, que en pueblos como puede ser sobre todo Barbastro, pues Monzón, sitios de por allí, los comités locales van a organizar a los hombres que tienen por allí para ir a acompañar a todas estas milicias obreras. De hecho, una de ellas sí que acabará teniendo nombre, que son las milicias de Barbastro, una unidad que intentamos recrear en la recreación que os hemos comentado, que tendremos de aquí unas semanas, y que bueno, es curiosa porque
rompe un poco con esta idea de milicias obreras urbanas que llegan al frente por todos los lados, y no es una cosa realmente excepcional. Simplemente cuando estaban organizándose los combates en Sietamo, decidieron que estarían mejor organizados así, porque no es lo mismo que te venga, más que nada para ganar cohesión, para decir, mira, somos un grupo como este grupo que está aquí, que son los del POM, que son un montón, y este grupo que está aquí, que son los ASCASO, que son un montón, pues actuamos mejor como colectivo para decir las cosas que no, que no como un montón de gente que viene de X pueblo. Es que en Sítamo va a pasar que se van a juntar muchas milicias que cada uno actúa un poco como quiere, milicias que quieren tomar decisiones de una forma más asamblearia, otras que menos, los militares que eran leales, los militares, bueno, de Coronel Villalba, y va a haber diferentes modos de enfocar las decisiones de cómo se ha de tomar una posición. Aquí, evidentemente, quien tiene el conocimiento para hacerlo son los militares. Sin embargo, los milicianos es que están luchando contra militares, no tienen confianza sobre los militares. Y tenemos que los primeros combates en Sietamo son un fracaso absoluto. Fracaso a nivel de que las milicias avanzaban por una explanada parapetándose en balas de paja, que no paran una bala, eso, vamos, no la paran, vaya. Y a los sublevados bien fortalecidos, bien guarnecidos en el pueblo y haciendo pues tiro al palomo. Hay gente que en los primeros combates de Sietamo habla de que parece que cada disparo que oían había un miliciano que caía. Pero era porque era gente que no tenía ningún tipo de experiencia en el combate y bueno, y la falta de una cadena de mando o quizá de un conocimiento militar, pues hizo que, vaya, que los primeros combates fueran un desastre. Ahí hay una anécdota muy curiosa en este primer intento de toma del pueblo, que también hoy me ha tocado los papelones del Villalba, pues los papelones de los militares profesionales, por ejemplo en este caso el capitán Medrano. El capitán Medrano era un capitán de artillería que vino con unos cañones junto con las columnas, ¿vale? Y intentaron tomar Sietamo. Entonces el capitán Medrano lo que se hizo fue establecer la artillería e intentar bombardear las posiciones defensivas de Sietamo para que luego las milicias avanzaran. Pero en ese desorden de los primeros días, pues claro, ataca la artillería real y contraataca la artillería sublevada, algo que es muy habitual, el fuego de contrabatería. Y los milicianos están, como no han estado en el ejército muchos o son gente sin experiencia, se quedan junto a las baterías leales pues viendo cómo disparan los obuses. Y claro, en el fuego de contrabatería se produce el pánico y acusan al capitán Medrano de que les ha hecho una trampa para matarlos a todos. El capitán Medrano se las ve y se las desea para explicarles primero que se han desbandado, que tuvieron que pararlos más allá de Angüés, un pueblo que hay a unos kilómetros. Segundo, que el fuego de contrabatería sublevado no llegó a explotar. Y tercero, que es sumamente habitual que cuando tú atacas con artillería, la artillería enemiga te responda buscándote. Pero se las ve y se las desea. Y en esos días de riñas, disputas y desconfianzas, pues siguen cayendo los milicianos parapetados en paja y en los pueblos siguen sin caer y se siguen reorganizando las defensas. Es para que veamos un poco cómo pueden ser esos primeros días, ese follón que se genera. Claro, porque de esto estamos hablando, a ver si lo tengo yo por la cabeza. Esto debe ser como entre el 22 y 26 de julio. Sí, los primeros. Yo creo que había pasado 10 días a su elevación, no llegaría. Sí. O sea, es porque hay como 3 grandes combates, los primeros días estos de julio, en la primera toma el 1 de agosto y la definitiva el 1 de septiembre. Sí, que bueno, Sí. de hecho nos toca hablar de eso del 1 de agosto porque es cuando, es muy curioso esto que pasa en Sietamo, que es un pueblo que la República va a tener que tomar 2 veces. Porque el 1 de agosto ya, pues un poquito más organizados, ya no es gente que está llegando en camiones y a ver, tuve aquí, tuve allá, un poquito más organizados, acaban juntándose en este intento de tomar otra vez Sietamo, bueno, pues republicanos de diferentes milicias, entre ellas las de Barbastro, algunas centurias del POU, está aquí ya la columna de Urruti, el partido sindicalista de Ángel Pestaña. Sí, ¿no, Antu? Sí, está la motorizada Vale. de Urruti y el partido sindicalista Ángel Pestaña. Hay algún carabinero, hay algún guardia de asalto, hay... El Ciudad Rodrigo, los de Barbastro estaban también, frente a un pueblo que estaba defendido por 4.
Porque en Sietamo habría Guardia Civil, algunos militares que estarían allí de los 400 que estaban en Huesca y poco más. Escaso, sobre todo algún falangista. Y sí, igual si eran 40 defensores, me pillarías en el dato, ¿eh? Pero Sí, para que nos sí, sí, hagamos sí, una idea, no habría mucho más en esa primera toma. Y los claro, pocos que había acaban intentándose replegar. Pero, o sí, sea, era una desproporción brutal. Solo que estaban entrenados, sabían lo que hacían y estaban bien colocados. claro. De hecho, en este segundo intento, una de las cosas que, bueno, que va a cambiar es que ya con un poquito más de organización, lo que se hace es intentar, bueno, es rodear el pueblo, cortar la línea de retirada. Esto para que os hagáis una idea, tenéis que imaginaros que si en un papel, si en un folio en blanco pusiéramos a un punto que fuera en el centro Huesca, alrededor de Huesca hay como una especie de, como una C invertida, que son que es Estrecho Quinto, son unas elevaciones montañosas que hay allí, también hay un castillo medieval, porque bueno, o sea, es una zona que históricamente ha sido muy estratégica para controlar la ciudad, que es un castillo que precisamente construyen los cristianos pensando en lo mismo, en hay que conquistar la Huesca musulmana, vamos a tomar la elevación. El caso, que Sietamo está inmediatamente después de estas elevaciones, con lo que la idea es, vamos a rodear Sietamo, a entrar como por detrás, como quien diría, para cortar las comunicaciones, para que esta gente deje de seguir teniendo municiones, gente de refresco que podía venir de otras posiciones o incluso llevarse a los heridos, porque esto mina mucho la moral. Y efectivamente, van a rodear el pueblo, van a entrar por la parte de detrás, digamos, por la que no sería evidente, ¿no? Si vienes desde el frente, y los sublevados van a quedarse cercados en una pequeña zona que hay en el centro del pueblo, que sería pues más o menos lo que viene siendo ahora la típica Plaza Mayor. Imagino que como no conocéis el pueblo, pues tampoco quiero entrar en mucho más detalles, ¿no? Pero hay una zona central en el pueblo que está un poco en alto, en la que hay una iglesia, la Plaza Mayor y un antiguo palacio de, bueno, pues de un noble de ¿Dónde le han antes. dado? Sí, 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 sí. Entonces ahí se quedan, están resistiendo y acaban consiguiendo retirarse a Estrecho Quinto, que esto, bueno, enseña un poco la falta de organización de los milicianos, porque si efectivamente has rodeado el pueblo y se rodeó, se entró por detrás, como quien dice, mm, ¿por qué se te escapan? Se te escapan, pues hablamos de 30, 40, 50 personas que se van. Además, tengo entendido, Antu, esto igual la historia en concreto te sabes más tú, pero como que se escapan por una ventanilla de un edificio alguno o algo así y se van a Sí, las posiciones de Choquinto. además es una pasada que quien venga a Sietamo, la línea fuerte se acaba convirtiendo en eso, en la iglesia y el castillo del Conde Aranda, al final en los edificios más grandes. Se cierran en la iglesia para defenderla, una sección, y salen por una ventana de la parte trasera de la iglesia, que tienen que cortar la barra de la ventana para poder salir. Todos menos uno, que heroicamente muere dentro por no salir por la ventana, porque no cabía. Y curiosamente esa ventana sigue con el barrote cortado, 80 y, ¿cuántos son? 85 años después. ¿No? 80. Y vamos a ver la iglesia. O sea, vamos a ver la ventana y enseñas a la gente, y la gente cuando ves la ventana, el pequeño tamaño que tiene para poder salir por ella, al final es una ventana, una especie de sacristía, de iglesia o de almacén de iglesia, como entro dentro nunca no te sabría decir. Esa altura que tiene, eres consciente del miedo y lo dramático que tienes en la situación para tirarte por esa ventana, para salir. De esa ventana salen al exterior y se replegan a través de las bodegas, eso, y lo que decían, se les escapan y los republicanos toman el pueblo y se van de bodegas, que eso ahora Iván nos dará el detalle de lo que pasó cuando toman el pueblo. Sí, sí, porque hemos comentado que, bueno, esa es la primera vez que toman Sietamo. Hablamos de el 1 de agosto, ¿vale? 1 de agosto de 1936. Entonces, claro, pues bueno, entran allí diferentes organismos milicianos, cada uno por su lado, por otro, acaban de por fin tener una victoria, han tomado este pueblo que llevan ahí una semana, 8, 9 días intentando tomarlo, y bueno, pues parece ser que se ponen a todo menos a asegurar la posición, ¿vale? Tenemos que pensar en, bueno, es que ya solo hambre, sed, ¿no? El decir, llegó a una población donde puede haber víveres, hay casas,
más allá de la violencia política y la represión más habitual, ¿eh? Quiero decir, es gente que lleva una semana a las puertas del Sietamo. Pues llega ahí, entran en las casas, salen, tal, cual. Bueno, pues tropelías de todo tipo. Con la mala suerte, podríamos decir, de que justo llega una contraofensiva desde los sublevados esa misma noche. Es a la madrugada del día 2, vaya, o sea, unas pocas horas después, creo que es la madrugada, ¿verdad, Antu? Sí, sí, 24 horas. Sí. ¿No es? Desde Choquinto vienen tropas sublevadas, los cogen sin ningún tipo de organización, sin ningún tipo de fortificación, claro, sin que hubiera nadie que hubieran dicho, vosotros 5, quedaros ahí por si vienen. Es que es algo tan sencillo como eso. Claro, los sublevados empiezan a abrir fuego, empiezan a acercarse por el pueblo y los milicianos se van en desbandada afuera. Pero al nivel de que el coronel Villalba, que era este que hablábamos antes, en ese momento llegaba en coche al pueblo y tal y como llegó en coche al pueblo empezaron a sonar tiros, volvió a arrancar y se fue. Y nada, y Sidamo quedó capturada pues por unas horas. Habría que contarlas, a ver a partir de qué hora se considera que el pueblo lo ocupan al principio, pero es que igual serían 9 o 7 horas Sí. que capturan el Fíjate pueblo. que al final Sietamo está alejado de Huesca capital 9 kilómetros y la columna de refuerzo viene sin saber que el pueblo ha caído y se encuentra con los que están evacuando el pueblo. O sea, no es que los evacuados vayan a Huesca y digan escuchar, o a Estrecho Quinto, que es la siguiente posición, y digan escuchar que nos han encorrido del sitio y manden refuerzos. No, no, sino que es que se cruzan. Y entonces esos mismos refuerzos van a evaluar la situación y se dan cuenta de lo que dice Iván, que allí nadie ha fortificado nada. Yo creo que porque realmente se veían muy vencedores. Al final esas milicias, con más o con menos resistencia, más bien poca, pero bueno, habían avanzado desde Cataluña y estaban a 9 kilómetros de Huesca. Entonces yo creo que al final no pierden el tiempo en fortificar porque dicen, ¿para qué? Si mañana vamos a ir a Huesca. O sea, la moral que tenían realmente era esa. Y un capricho del destino, pues mira, le van a perder otra vez el pueblo y luego van a tardar un mes y muchas más vidas y muchas más daños volver a tomarlo otra vez. Una cosa que ya tenían, si lo hubieran cuidado. Claro, porque es que hasta la próxima vez que los republicanos van a plantear un ataque serio, van a pasar 15 días. 15 días porque si el pueblo, bueno, creo que 15 días, ¿no? Cuando vuelven a atacar otra vez, es a principios de Sí, vuelven a septiembre. mediados de agosto. La toma definitiva hasta el Claro, 38 es en septiembre, pero hay sí, varios ¿verdad? intentos. Unos 15, 20 días después volverán a volver a intentarlo. Vale. Esto, a ver, sobre todo para los oyentes, ¿eh? Veis que hay mucha fecha que nos baila porque cuando uno se mete tanto en microhistoria, hay veces que dices, uy, me suena que esto era el 12 de, pero el 12 de septiembre, el 12 de agosto, a ver, que son cosas que cuando te sales de la generalidad de las grandes fechas, los grandes procesos, pues bueno, pasa. Sí, al El tema final hasta la está, documentación. Hay 2 o 3 libros que hablan de lo mismo y no se ponen de acuerdo, porque tampoco es tan difícil la documentación que es relativamente habitual que pase esto. O sea, no sí, es que nos bailen las fechas. no, pero en parte, en Sí, sí, parte. también. El tema está en que cuando los sublevados vuelven a tomar el pueblo, estos sí que tienen muy claro lo que tienen que hacer y se ponen a fortificar el pueblo porque es evidente que va a haber otro ataque, en un momento o en otro. Pero ya estamos a principios de agosto, en España ya hay una guerra civil, podrían haber pasado muchas cosas. Podría haber pasado que el golpe de Estado se hubiera solucionado en 3 días. Porque, bueno, por lo que sea, ¿eh? Porque la República ha sido capaz de controlar a los militares, porque no, por lo que sea. Pero ya está claro que hay conflictos en una línea enorme que divide a España y que esto va a durar un poquito. Entonces los sublevados llegan a Sietamo y se ponen a fortificar mientras los republicanos se organizan. Entonces, más allá de las defensas propias que hay en el pueblo, ellos lo que hacen es aprovechar dos colinas, dos pequeñas lomas. De hecho, si uno está ahí, hoy en día casi ni se perciben que hay entre el pueblo y las fortificaciones montañosas de los sublevados y crear ahí, pues bueno, dos fortificaciones, dos elevaciones, pues con sus ametralladoras, sus sacos, sus trincheras, sobre todo para evitar que pase lo que les ha pasado antes, que les rodeen, que les corten la comunicación y intentar forzar a la República que haga un ataque frontal. Además también está el tema de que la Loma Norte controlaba una carretera que era la carretera que iba a Huesca y la Loma Sur cortaba otra carretera
o pasaba por otra carretera, que era la que iba a Barbastro, que era más o menos pues, por donde los republicanos solían recibir todo el tema logístico. Y así, o sea, si nos plantamos hasta el siguiente ataque, que ya estará más organizado, que se producirá a principios de septiembre del 36. No sé, Antu, cuéntanos algo sobre ese último ataque. Sí, a ver, yo lo primero, para mí, Citamo resume las cosas mal hechas de la guerra civil, ¿vale? Por un lado, todos esos días van corriendo a favor de los sublevados y se traen refuerzos a Huesca capital para defenderla. Y una vez más vemos que son gente sublevada, sacrificada, como pasó en Belchite o como pasó en otros lugares, para frenar el avance republicano, y un avance republicano obcecado en acabar con los núcleos de resistencia en vez de fijarlos y continuar avanzando hacia núcleos mayores. Sietamo, que nuestro compañero Dani del grupo de recreación lo llama el Belchite oscense, que es el Belchite de Huesca, va a sufrir esa segunda toma del pueblo, que va a ser una toma brutal, una toma casa por casa. Siempre ponemos el mismo ejemplo de una ametralladora barre una calle, tú tienes que subir, una calle aragonesa, bueno, supongo que en todos sitios es parecida, con casas pegadas. Entonces la única manera que tienes de parapetarte es pasando entre las casas, haciendo butrones de casa en casa. El combate va a ser tan cercano que se dan las órdenes en los milicianos, te pones un pañuelo en la punta del fusil para saber de quién es el fusil que asoma por los agujeros de las casas. Y en Huesca se va a inventar una cosa, en Sietamo, que luego pasará a la historia con el nombre del cóctel Molotov, pero que en Huesca se usaba en Sietamo y se llamaba botella incendiaria. Entonces, simplemente, para que nos hagamos una idea de cómo pudo quedar un pueblo en el que las casas son tomadas casa por casa a base de butrón y granada de mano, con fusiles tan cercanos que tienes que marcarlos para saber de quién es, y cuando no puedes sacarlos, los prendes fuego y ya irán saliendo. Para que nos hagamos idea de la magnitud de los combates de Sietamo, una población que aparentemente no sirve estratégicamente para nada, que no tiene ningún conquistarla o no conquistarla, no va a cambiar unos designios de una guerra, pero para que veamos que allí sean pocos vecinos, pero eran sus casas, sus sueños y sus ilusiones. Entonces, una de las cosas que nos obcecamos en Sietamo es hablar en esos vecinos de Sietamo, que al final se ven, por un lado, sus pueblos ocupados por sublevados que quieren defender la sublevación, y su pueblo tomado por gubernamentales que quieren defenderse frente a ella. Y en medio los vecinos, que nadie les ha preguntado si quieren estar ahí, pero que han vivido en sus carnes pues una primera toma fracasada a mediados de julio, finales de julio, una primera toma efímera de 24 horas donde pues son conquistados, digamos, una retoma y finalmente una toma definitiva por los gubernamentales que va a costar muchas bajas y muchos esfuerzos. Hasta que ya al final, en septiembre del 36, pues cae el pueblo y ya se va a quedar ahí hasta marzo del 38. Pero bueno, el objetivo fundamental de la estrategia, que era defender Huesca, pues ya hemos conseguido esos 40 días, que va a hacer que Huesca se llene de los requetés navarros y se va a perder el qué pudo ser. Porque unas cosas que muy acertadamente ha dicho antes Iván, que hubiera sido si Sietamo pasa de lado, toman Huesca capital y avanzan hacia Pamplona. ¿Os imagináis que hubieran podido enlazar con el frente norte? O que esas columnas que bajaban de Pamplona y de Castilla hacia Madrid hubieran visto amenazada su retaguardia. ¿Os imagináis qué pudiera haber pasado? Pues bueno, lo que hubo en medio fue Sita. Parece mentira. Bueno, nunca lo sabremos, desde luego, pero en cualquier caso es interesante y yo animo a todo el mundo a que, bueno, lo primero a que, bueno, pues venga la recreación, que la hará que, oye, pues siempre, además ya van varias ediciones, o sea, que yo creo que sois bastante optimistas, sobre todo los que os estáis dejando la piel, porque es de decir que, aunque yo estoy también en primera línea, el papel fundamental lo lleva Antu y lo lleva gente como Dani y bueno, y otros muchos integrantes, no gente como yo, que lamentablemente por la localización pues no podemos ir mucho por allí, pero en cualquier caso vamos, yo creo que deberíais ser muy optimistas sobre este evento, que yo creo que va a tirar muy bien en los años venideros, así que oye, animamos a la gente. Sí, a ver, lo primero es decir que
los ejércitos de un solo hombre no ganan guerras, con que estamos todos metidos y dicen en el pueblo que quien hace lo que puede no está obligado a más, con que todo el mundo hacemos lo que podemos y eso es lo fundamental de todo. Y luego, sí, es el tercer año, la verdad que estamos muy contentos. Este año hemos apostado un montón por ellos. Al final tenemos casi 130 inscritos, que bueno, alguno caerá, pero seguro que más de 100 recreadores existen. Hemos conseguido un vehículo histórico, un camión, que era uno de los pequeños sueños, bueno, quizá un sueño majadero, pero nos hacía ilusión que hubiera un camión de época que funcione. Hemos conseguido también algún animal, algún carruaje de atrezo y algún borrico también para ello. Y sobre todo vamos a poder contar esas historias de lo que pasó en Huesca, de cómo se acabó, por qué acabó todo en Siétamo, cómo se comportaron los militares, los civiles, esas historias como verdaderas historias que como, sin enrollarme mucho, pues a mí siempre me gustan un montón. Ramón Acín, que era un anarquista muy conocido de Huesca capital, un artista, que la ciudad aún contiene como emblema, tiene sus pajaritas y muy poco se habla del pobre destino que tuvo. Otro hombre de acción, Ponzán, que luego en la Segunda Guerra Mundial va a pasar un montón de aviadores caídos, aliados y judíos, los va a ayudar a salir de la Francia ocupada. Cómo se comporta un alcalde de Huesca, Mariano Carderera, que es una historia que yo cada vez que la leo me parece brutal. Un hombre que va a ser apartado de ser alcalde, que tiene la oportunidad de huir y que decide no huir y decide quedarse allí a soportar lo mismo que sus ciudadanos. Historias de esas personas que lo han perdido todo de un día para otro y que de repente, de ser medianamente prósperos o medianamente humildes, tienen que dejar su casa, su familia, sus saberes y salvar su vida huyendo de sus pueblos. Historias de soldados que se están haciendo la mili, pero que es que están ahí porque tienen que estar, no tienen ningún interés de hacer absolutamente nada. Y historias de gente que es que ellos no querían una guerra, que es que les daba igual, es que no tenían ni ideales políticos y que les va a tocar vivir. Entonces esas pequeñas cosas son las que podremos ver en la recreación y que esperamos que como algún historiador tenemos, como Iván, pero que la mayoría somos solo aficionados, pues al menos contar esas historias de esas personas humildes y que lo podáis ver. Y creadme que no he destripado mucho, que hay mucha chicha en la recreación para que vengáis a verlo. Pues bueno, Iván, muchas gracias a ti también por haber estado. A ti, hombre, por invitarnos, a ti. No, hombre, a ver, lo bueno de... ya como somos colaboradores habituales del foro, sí que es cierto que a Iván, bueno, y a Antu también le seguiremos viendo porque tenemos estos pequeños proyectos, ¿no? Que los lanzamos como pildoritas y desde luego pues muy contentos. Y nada, pues por nuestra parte nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por haber estado por aquí. Muchas gracias también y por seguirnos y por haber aguantado por aguantar estos podcasts que desde luego son en el mundo en el que vivimos de la brevedad son largos y que pero también no dejan de ser interesantes por eso. Entonces bueno, en cualquier caso nada, gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Dejaremos la descripción lo que viene siendo el link para que pues podáis ver un poco lo que hacemos en Siétamo desde primera línea y nada, y las redes sociales. Así que nada, gracias y chao. Un placer, chicos. Un abrazo. Ay.